¿Qué tal? Buenas noches. Sean bienvenidos a este espacio de conversación de nombre Punto de Fuga y estamos aprovechando la figura del maestro Pablo Iriart para poder hablar de temas que son interesantísimos, maestro. Qué gusto estar con usted, profesor. Qué Oiga, gusto y qué privilegio, además. Yo quisiera pedirle seguir hablando de eso que hablamos la semana anterior, el fenómeno, porque creo que ahora es un punto crucial. Le voy a poner un ejemplo. Escuchaba las palabras de un funcionario alemán muy preocupado y la preocupación de él no tenía que ver con una problemática, tenía que ver con para qué funciona un liderazgo o funciona estar hasta adelante. Y decía, hay que tener mucho cuidado. Alemania se ha convertido en una pieza fundamental en la Unión Europea. Alemania está manejando cuestiones económicas, está apoyando económicamente a otros pueblos, pero también debemos tener en cuenta, y no se nos puede olvidar, que muchas veces hemos provocado destrozos. Por pensar que ahora estamos en esta posición de liderazgo, no podemos equivocarnos y sin darnos cuenta, dejar de ser productivos y provocar un destrozo. Vaya, el maestro Octavio Paz, de gran recuerdo, decía, un presidente de la República en estos tiempos puede hacer mucho daño y muy pocas cosas buenas. Creo que estamos en esos momentos otra vez, ¿no, maestro? Sí, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y las recientes elecciones en Estados Unidos, que viví y sigo viviendo personalmente allá, me confirman dos cosas. Un gran número, no diré la mayoría, porque no es la mayoría de la población, primero vota y se mueve por emociones y no por la razón. Me tocó, hice muchas entrevistas había centros de votación previos al día de la elección, la gente iba, votaba, hice entrevistas, y para confirmar esto de que la gente vota, mucha gente vota por lo que siente y no por lo que piensa, está esta anécdota, profesor. Hice entrevista y en una a un muchacho, se notaba universitario, un ejecutivo, y le dije, oye, no me digas por quién votaste, dime por qué votaste. Bueno, vine a votar porque soy una persona preocupada por el medio ambiente, el deterioro ambiental en el planeta y en nuestro país hay que frenarlo. Y vine a votar por el tema de... las energías limpias. De las energías limpias. Las energías limpias, que hay que mejorar el planeta, etcétera, etcétera. Y esas son mis razones para venir a votar. Y la otra, que también me dijo, es porque se nos ha desbordado el coronavirus. Se nos ha desbordado esta pandemia terrible en los Estados Unidos y por eso vine a votar. Y le dije, bueno, no necesitas decirme por quién votaste, porque ya me lo acabas de decir. Sí, Trump 2020. ¿Cómo se lo explica? Ahí, Trump maestro. 2020. Está preocupado porque se nos desbordó el COVID y porque está desbordado el deterioro ambiental y vota por el que lo ha hecho. Por el que lo ha hecho, porque sus emociones, las emociones provocan cortedad de las razones. Y digo cortedad porque las emociones provocan ideas cortas y provocan ideas contundentes. Es la segunda vez que noto que las emociones son fundamentales. Cuando ganó Trump, ¿sí? Y cuando perdió Trump, que todavía no me explico por qué dicen algunos que no ha perdido, porque ya el proceso es perfectamente claro. Yo recuerdo al maestro Iriart hace 4 años en un programa de televisión sentado y con cara de azoro volteó y dijo, ya ganó Trump. A mí esa cara no se me olvida. Y se la comenté, me pareció muy gracioso, inclusive yo me reí en mi casa cuando vi esto, ¿sí? La cara de azoro que deben tener muchos norteamericanos de decir, perdió Trump, lo consideran ellos inexplicable. Es inexplicable un problema económico, un problema social, es inexplicable un problema de carencias, es un problema inexplicable tener como vocación por el anafre, maestro, regresar al carbón y ese tipo de cosas. O sea, desafortunadamente, la posición de los gobiernos, que es crear bienestar y abundancia y serenidad, ese tipo, humildad, esperanza y serenidad, humildad, tranquilidad y decisión, se ha venido perdiendo para buscar 3 cosas: vanidad,
sensación de ser absoluto, ¿sí? Y la pérdida y la conciencia de lo que significa la palabra como elemento de la política. Si la palabra falla, la política falla. Puras palabras fallidas. Ese es el liderazgo norteamericano en este momento. Sí, usted citaba a Octavio Paz. Yo cito a Emerson. Los argumentos jamás han convencido a nadie. Hombre, eso es una gran frase. Los argumentos Eso es una gran frase. Los argumentos jamás han convencido a nadie. Y en la primera elección, la que gana Trump, traía propuestas, unas propuestas terribles. Vamos a expulsar a tantos millones de mexicanos que son unos ladrones, violadores, etcétera. Vamos a construir el muro y vamos a echar abajo ese horrible acuerdo de libre comercio que tenemos con México y Canadá. Bueno, eran pésimos argumentos, pero eran argumentos que movieron las emociones y eran propuestas. Ahora llegó a esta segunda elección, a esta pretendida reelección que fracasó. Sin lenguaje, maestro. Sin ninguna propuesta. Sin lenguaje. Sin ninguna propuesta. Todo fue el manejo de emociones, de cuidado. Ahí vienen los comunistas con el señor Biden, que tiene 47 años en la palestra y jamás ha tenido un asomo de socialismo ni nada. Ajá. Ahí vienen los comunistas. Este país tiene que seguir siendo libre. Cuando él tuvo sus grandes aliados con los rusos, lo hicieron ganar la primera vez. Pero imagínense, maestro. Él dice, ahí vienen una caravana de migrantes, nos van a invadir. Tal vez para un norteamericano New Yorker, para un bostoniano, para un californiano, las cosas son diferentes. Pero imagínense, yo me imagino un gringo de Nebraska, de Wisconsin, farmer, con unas de esas granjas muy bonitas, que le digan que lo van a invadir. Y el señor dice, nos van a invadir, no le llega más la educación para tomar literalmente, y no se dio cuenta que era una metáfora, que saca su escopeta y se para y dice, a ver, invádanme, ¿sí? Porque esa capacidad de fuerza ellos tienen. Me decía a mí una señora de mucha edad que ella y su esposo de mucha edad tenían unas pistolas que utilizaron para tirar al blanco cuando eran más jóvenes. Era su diversión y ellos eran atletas y querían conservarse con salud, sí. Entonces ellos fueron los dos, ya grandes, a entregar sus pistolas y decir, pues si esto ya no nos sirve. Y el señor dijo, hombre, ustedes son dos seres humanos muy buenos, este modelo ya no se usa. Y le dice ella, ¿y por qué hay tan pocas cosas? Porque hemos vendido casi todo. O sea, se está vendiendo aquello porque el ser humano trae sensación de supervivencia. Lo logró Trump sin miedo. Sí, eso, entre marzo y agosto, hasta donde tengo son estadísticas del FBI, porque a la venta de armas se hace un registro. Sí, claro, están vendiendo como nunca. Es la mayor venta de armas que ha habido en la historia, desde las estadísticas. Eso es importante. Hay 390 millones de armas en manos de particulares. Oh. Y ahora ha subido. Hay más armas que habitantes. El riesgo donde yo lo veo es que de esos millones de armas que se vendieron entre marzo y agosto, que es el último mes de las estadísticas, 40% corresponden a personas que nunca habían comprado un arma. ¿Y por qué la compran? Por temor. Sí. Ahora, maestro, esto es una pregunta, esto ya nos comentó una pregunta. Siempre hablan de política para hacer predicciones. Yo creo que la única ciencia que te puede dar una predicción de qué va a suceder es la demografía, maestro. A ver. La demografía te puede dar un sentido de cómo pueden transformarse las cosas. La población norteamericana está teniendo ya no minorías tan minorías. Le están creciendo las minorías. La raza blanca se le está mezclando con otras. La supremacía se siente en riesgo. Demográficamente, uno puede decir, vienen cambios, ¿no? Ese liderazgo de supremacía blanca ya no puede ser posible porque son ideas únicas. Exacto, exacto. Y no todos los blancos votan en un sentido. El blanco rural que usted mencionaba, el farmer, ese es el voto duro de Donald Trump porque cree que lo van a invadir y que le llega el futuro y que le llega el progreso y que lo va a dejar en la ruina, etcétera, etcétera, y hay que defender a América. Y el blanco educado, de high school hacia arriba, votó Biden.
votó Biden, votó en contra de Trump. Y los latinos, en su gran mayoría, los latinos son el 32% de los votantes. Eso ya, minoría ya no se puede llamar, exacto, maestro. Exacto. Entonces, eso fue un voto dividido. 30% de ellos votaron Trump. ¿Por qué? Porque son la segunda o tercera generación de latinos y son estadounidenses. No sé si le ha tocado, seguramente que les ha tocado en un aeropuerto llegar a migración y lo atiende un Martínez, y se enoja porque uno le habla español. Sí, maestro, eso ha pasado. Y hay que ser muy cuidadoso y muy cauto con lo que significa de alguna manera la primera impresión o el primer acercamiento. Vaya, aquel espíritu de fronteras abiertas, de una Unión Europea que todo el mundo se moviera, de un Estados Unidos confiado para tener menos reglas de seguridad, todo eso se vino para abajo, la utopía se derrumbó. Le echan la culpa a las Torres Gemelas, yo le echo la culpa al desarrollo y a la evolución de una educación que no estuvo a la altura de las expectativas y las esperanzas de una humanidad. Creo que descuidamos ese proceso y si se descuida, los valores, incluida la política, se depaupera, maestro. Sí, pero a mí el fracaso o la tendencia al fracaso de la Unión Europea que podría darse en caso, o sea, cuando salga del gobierno Angela Merkel en Alemania, que ha sido la gran líder, la que ha sostenido a Europa ahora, sobre todo ante un tren como Trump, que la quiere liquidar, Una y a científica. Boris Johnson, ella ha sido... Pero no me extrañaría porque los esfuerzos por una Europa unida institucionalmente como es ahora han fracasado desde Carlomagno hasta Maastricht, que se construye en la Unión Europea, excelente. Pero si vuelve a fracasar, son muchos siglos Ahora, de continuo una pregunta tropiezo. y breve para terminar, porque ya verá que el tiempo siempre ¿Ya se nos va acabó? en contra. Sí. Todavía no entramos al tema. No, hombre, maestro, es liderazgo lo que se maneja en este momento en los Estados Unidos con este señor que hasta el 20 de enero será. ¿Es liderazgo o es simplemente una figura que ha logrado hacer procesos de autismo y de convencimiento negativo en la sociedad? Esos son los liderazgos negativos que mueven solo las emociones de la población, pero como usted me explicaba antes de iniciar este programa, las emociones son efímeras y la gente una buena parte votó emocionalmente, manipulada emocionalmente por una persona que los lleva a la ruina. Usted lo comentábamos antes del programa. Lo único que hay que recordar, si un voto es emocional, siempre recuerden que las emociones tienen una vida corta y las emociones con vida corta, cuando el voto es emocional, sí, está pidiendo resultados pronto. Cuando la población no tiene resultados pronto, hay un proceso enorme de desilusión. Y la desilusión nunca es pacífica, siempre está llena de cólera. Pero en Estados Unidos ganó la razón. Ganó la razón. Se impuso a las emociones negativas, sí. En mi opinión. ¿Usted cómo ve? Mi único temor es lograr convencerme de que esa razón no es más que una gran ilusión, porque hemos vivido desilusionándonos en los últimos 20 años. Maestro, es un placer. Y nos veremos aquí la semana siguiente en este espacio de conversación con el maestro Iriart de nombre Punto de Fuga. Muchas gracias.